Buenas tardes, yo soy Mariana Gándara, soy la coordinadora de la cátedra Ingmar Bergman en Cine y Teatro de la UNAM. Les doy la bienvenida a esta conversación a partir del documental Seven Songs for a Long Life, que formará parte del Festival El Aleph de Ciencia y Arte. Tengo el gusto de agradecerle a Amy Hardy, directora del documental, a Eleonora Milán, a Alejandro Ortiz Medrano, divulgadoras absolutas y maravillosas de la ciencia de este país, el que nos hayan permitido realizar una conversación sobre lo que este documental genera. Me da muchísimo gusto tenerles acá y creo que algo de lo que me sucede con este documental es que nos recuerda cuál es una de las potencias más radicales que tiene el cine, que es la capacidad de generar empatía. Me sucede que en el documental encuentro a la vez que una mirada crítica sobre la realidad, cómo se establecen afectos. Y la manera en la que Seven Songs for a Long Life logra eso es muy profunda, porque nos hace pensar en la muerte, en el arte y en la salud. Y a pesar de ser un documental que lidia con todos estos tópicos, también es un documental que termina reafirmando nuestro gusto y la maravilla que implica el poder compartir la vida. Entonces, de esas cosas maravillosas que le tocan a uno para poder compartir la vida, yo tendría que ser muy honesta y decirles que poder compartir mi espacio de trabajo con Hugo Villa es una de ellas, y que quisiera decir públicamente que es el culpable de que estemos todas aquí esta tarde, porque fue Hugo quien me escribió un día y me dijo: hay un documental maravilloso, escocés, absolutamente entrañable, con el cual tendríamos que trabajar para el Festival El Aleph, y a partir de ahí surgió la posibilidad de hacer esta conversación. Entonces, le cedo la palabra a Hugo Villa, director de la Filmoteca de la UNAM. Hola, me da muchísimo gusto que esté tan concurrida la sesión. Me alegra realmente encontrar esto. Platicábamos un poquito antes de entrar, por supuesto, con Amy, a quien le agradecemos mucho que esté aquí, y con Alejandra y con Leos, el tema. Uno de los retos que plantea el Aleph para los que participamos de él, las organizaciones, las diferentes organizaciones dentro de la UNAM que participan en el Aleph, tiene que ver con salirnos un poquito de la caja. Normalmente las presentaciones de películas que hacemos en nuestras salas, que ya pronto estarán de nuevo abiertas por ahí de próximos semestres, si todo sale bien con las vacunaciones y eso, siempre suelen ser con gente especialista en el mundo del cine y que se dedica a eso, a la crítica o a la historia, o producen y son quienes están trabajando en la industria cinematográfica. Y el Aleph nos plantea el reto justo de ser mucho más transversales, de darle sentido al concepto de universidad, que tiene que ver con la capacidad de sus diferentes áreas de polinizarse cruzadamente. Yo espero que esta conversación nos lleve para allá, estoy seguro. Estoy seguro que justo también el tema en este año de la LEF, que tiene que ver con la medicina y sus límites, es muy correcto. Creo que aquí la pregunta es el límite que le estamos viendo a la medicina. Va a haber siempre un momento en el que no se va a poder cruzar, en el que vamos a estar ciertos y que vamos a tener la absoluta certeza en nuestras vidas de que están llegando al límite que les plantea la propia vida y la medicina. Y por eso, un poco maliciosamente, invitamos a el documental con Amy, por supuesto que nos lo presentará, pero también con Alejandra y con Leos, porque justo su formación en las ciencias y específicamente en la biología y en las áreas a las que se han dedicado el conocimiento de la biología, pero también como divulgadoras científicas y por supuesto como aficionadas al cine, porque sabemos que son cinéfilas y que le dedican tiempo no solamente como entretenimiento, sino como con un conocimiento más sólido. Entonces, pues creo que va a ser una conversación muy enriquecedora. Muchísimas gracias, Amy, de nuevo. Muchísimas gracias, Ale. Muchísimas gracias, Leonora. Y por supuesto a Mariana y al equipo tanto de la Filmoteca de la UNAM como de la Cátedra Bergman. Nos ha resultado difícil colaborar porque de repente las sesiones de la Cátedra Bergman tienen mucho que ver con esa
ese cruce entre el cine y el teatro, así nace la cátedra, pero ha sido extraordinario justo encontrar esa inteligencia y esa apertura para poder ver estas cosas que a veces no se ven de primer golpe de vista. Muchísimas gracias y que sea una conversación enriquecedora. Muchas gracias, Hugo. Pues sin más, les dejamos con Alejandro Cisneros, Leonora Milán y la maravillosa Amy Hardy. Muchísimas gracias a las tres por acompañarnos esta tarde. Gracias, Mariana, y gracias, Hugo. Y gracias, Festival y Amy, por hacer la película. Y a todas las personas que están conectadas. Es un gusto para nosotras estar aquí, sobre todo haber tenido la oportunidad de participar en algo como esto, de la mano de un documental que, como lo describió Mariana, es absolutamente entrañable. Creo que esa manera de describir lo que vimos es inmejorable. Y tener la oportunidad de platicar con Amy, que además es una cineasta que ha tenido un enfoque muy interesante en temas de ciencia para parte de su filmografía. Creo que justo una oportunidad que va a dar, como lo dice Hugo, una conversación muy enriquecedora. Y nosotras preparamos como algunas preguntas. No sé si vamos a decepcionar a Hugo de todo nuestro conocimiento biológico al respecto, porque creo que más bien tenemos, bueno, creo que a todas las personas que ven este documental, es mi hipótesis, pues les genera un montón de movimiento emocional, lo cual me parece una de las grandes virtudes de esta película. Y pues a nosotras también. O sea, vinimos como fans, pues, no en calidad de nada más. Con lágrimas en los ojos, ¿no? Como todos los demás, yo creo. Y entonces lo que queremos es más bien una conversación. En ese sentido, creo que también esto que dijo Mariana, de que si ustedes tienen, es decir, el público tiene comentarios o otras preguntas, que vayan poniendo en el chat y que nosotras entonces podríamos ir incorporando, independientemente de que después va a haber un tiempo para que pregunten directamente a Amy, pues nos ayudaría mucho, ¿no? Para ir haciendo este tejido de conversación. Y bueno, habiendo dicho eso, a mí, ¿no? Amy, me encantó la película, me hizo, como ya dije, ¿no? Me movió muchas cosas, me hizo llorar, sobre todo más allá como de la parte únicamente emotiva, que creo que muchas veces se existe culturalmente esta idea errónea de que la emoción está disociada de la razón. En realidad la cognición incluye tanto razón como emoción siempre y al mismo tiempo. ¿Cómo, cómo a ti te confrontó en estos dos planos, como, bueno, en el plano cognitivo en general, pero hablándolo como en una reflexión que viene desde la razón, pero también desde la emoción? ¿Cómo te confronta con tu propia muerte ver la enfermedad terminal de tantas personas, ¿no? Porque a quienes vemos la película nos confronta también, pero estamos viendo una película. Tú estuviste ahí, ¿no? Estuviste ahí mucho tiempo, además conociste a más gente de la que sale en el documental, hablaste muchas horas más de lo que estamos viendo nosotros. Entonces, ¿cómo fue esta experiencia para ti o cómo sigue siendo la de la confrontación de tu propia mortalidad con la enfermedad terminal de otras personas? What a good question, Alejandra. Qué buena pregunta, Alejandra, qué buena pregunta, muchas gracias. Sí, fue muy difícil, de hecho. Creo que si haces una película durante 4 años, que fue el caso, cuando conoces a esas personas que están en el final de su vida, te enamoras de cada una de estas personas, pasas tanto tiempo con ellas, con ellos, y dicen cosas que son tan conmovedoras. Y recuerdo un hombre que me dijo, sabes, desde que vine a este centro de atención paliativa, a este hospicio, el doctor, la enfermera, todos vienen, se sientan en mi cama y hablan conmigo. En cambio, en el hospital nadie tenía tiempo para mí. Y ahora me doy cuenta que el mayor regalo que le puedes dar a quien sea es tu tiempo,
porque el tiempo nunca regresa, nunca vuelve. Una vez que lo has dado, ese tiempo ya se fue. Y me pareció tan conmovedor esto que dijo ese hombre. Y cuando yo estaba en el centro de atención paliativa, que yo estaba dando tiempo, pero también estaba recibiendo tiempo. Le estaba pidiendo a la gente que moviera su atención, su foco de atención de su propia vida, de sus familias, de lo que están pensando ellos mismos o ellas mismas, y que se concentraran en mí también, que crearan esta colaboración conmigo que nos podría permitir a explorar juntos nuestra mortalidad común. Y claro, y esto es difícil de hacer en esta área en particular, en Escocia especialmente, porque es una de las áreas más pobres de Escocia. Y para darte un poco de historia, darles un poco de historia, muchos de ustedes quizás hayan escuchado acerca de Glasgow, y, pero estas eran las zonas más pobres de Escocia. Y los derrumbaron en los años 40, 1940, en la década de 1940, derrumbaron esta zona y se construyeron lo que se le llamaron las nuevas ciudades, nuevos pueblos, en lugares muy hermosos en el campo, para ayudarle a la gente que tuviera la oportunidad de tener su propio departamento con agua, con buenos servicios sanitarios, pero se les olvidó crear trabajos y vida social. Así que toda la gente que conoces en el hospicio eh, han vivido ante 3 generaciones en este lugar que Escocia ha prácticamente olvidado, y no tienen una forma sencilla para hablar de sus propias emociones. Se sienten incómodos si les hablo directamente acerca de su propia muerte. No quieren responderme. Y para mí había pasado un momento de mucho miedo en el que tuve que llegar a términos con mi propia muerte, y lo documenté en mi película previa, The Edge of Dreaming. Y cuando yo estaba confortable a hablar acerca de la muerte, pero ellos no. Y al principio me pregunté, ¿cómo voy a lograr hacer esta película? Porque ellos realmente no querían mostrar esta vulnerabilidad ante mí. Y en un momento Tosh, el personaje de la película, me dijo, Amy, yo nunca he valido nada en toda mi vida. Lo único que he podido hacer bien es cantar. ¿Puedo cantarte mejor? Y dije, claro, canta. Y lo filmé cantando. Y me conmovió tanto escucharlo, su primera canción, escucharlo cantar su primera canción. Me hizo sentir que él había puesto todo su ser en esa melodía. Sentí que él ya realmente había logrado pasar esa distancia entre él y yo. Y también de alguna forma había detenido el tiempo con esa canción, porque era una canción vieja, pero era tan claramente una canción que iba a permanecer aquí en el mundo después de que él muriera. Así que estaba cantando hacia el futuro también. Y me pareció tan conmovedor que decidí pedirle a otras personas si también querían cantar. Y resultó que tantos de ellos querían cantar, y juntos decidimos hacer un documental con canciones y usar las canciones como nuestra forma para permitirnos a nosotras mismas, a nosotros mismos, y permitirle al público encontrar la realidad o el pensamiento de la muerte, y de alguna forma saltar más allá del dolor de la muerte, porque la muerte da tanto miedo, especialmente cuando la piensas para una persona que amas. Eso casi te bloquea, te detiene, tu cerebro te dice, no, no voy a ir ahí. Y esto puede tener un efecto muy negativo, de lo cual también voy a hablar después más. Precisamente el uso de la música es, creo que lo que permite que uno como espectador se enfrente justo a esa realidad de la que yo creo que no es nada más una cosa del contexto de esta gente que vive en ese lugar dejado por decirlo de alguna manera, de la mano de Dios en Escocia, sino que yo creo que la gran mayoría de nosotros no estamos cómodos hablando de nuestra mortalidad y del futuro que inevitablemente nos espera.
y sentarte voluntariamente a ver un documental que habla de gente que tiene el tiempo más contado que nosotros y que lo sabe y que vive en un lugar rodeada de otras personas en exactamente las mismas circunstancias, es durísimo. Pero las canciones hacen que de alguna manera puedas sentirte tú como espectador también más cómodo en relación con el tema. No solamente funciona para ellos, para sentirse con la confianza de hablar, sino para uno como espectador decir como, ok, tengo posibilidad de relacionarme con esto, voy a agarrarme de ahí y sí, como que suaviza de alguna manera las difíciles conversaciones que se tienen. Eh, yo me quedé de alguna manera como justo pensando en cómo, obviamente lo de cómo surgió el tema de incorporar música que haya sido así, porque además Tosh es uno de los personajes precisamente más entrañables. Pero también me quedó la duda de, bueno, y sobre todo ahora que cuentas sobre la región y sobre las particularidades de esta zona de Escocia, ¿cómo llegaste ahí? No suena como un lugar muy como decir, quiero hacer una película, voy a ir a buscar un hospicio en una zona recóndita de Escocia a ver qué personajes hay. Y si sí, bueno, qué casualidad más extraordinaria. Pero la pregunta es, bueno, ¿pasó así o cómo llegas a este lugar? So, as I said, I had Bueno, had a como very dije, scary time myself. yo había pasado un momento de mucho miedo en mi propia vida. Tuve un sueño que era una sentencia de muerte y me parecía que iba a morir yo. Y una de las cosas que, que surgió para mí a partir de esta experiencia, antes de hacer la película que vieron, fue el darme cuenta de lo difícil que es el poder hablar acerca de la muerte. Y conocí a una mujer que está llorando en el baño porque su esposo se estaba muriendo y ella no podía hablar ni con él ni con los niños acerca de eso. Y esto me conmovió mucho, esta mujer me conmovió mucho. Y de un día para el otro tuve una idea, quizá fue una idea tonta, pero tuve la idea de que quizá pudiera hacer por ella un poco lo que la cámara había hecho para mí en mi película previa, The Age of Dreaming, que era usar la cámara como para un solaz, como para algo que creara belleza y que creara un canal de comunicación con mi familia y con mis hijos. Así que le llamé el día siguiente y le hice una sugerencia. Le dije, si quieres, puedo ir a tu casa y puedo enseñarle a tus hijos cómo hacer películas y ellos pueden hacer películas de tu esposo, acerca de tu esposo que va a morir y quizás encuentren así que al filmar se abre un nuevo camino de comunicación. Y voy a ser muy estricta con ellos, les voy a dar reglas, les voy a poner límites para estos ejercicios. Y iba cada semana y le mostraba a los niños cómo hacer la película y tenía algunas reglas. Por ejemplo, nadie puede actuar, nadie tenía permitido actuar y al principio nadie tenía permitido hablar. Solamente podían verse mutuamente y la mirada, claro. Obviamente, los niños sabían que algo estaba mal, en el fondo lo sabían, pero la intensidad de las miradas de ellos sobre su padre era algo muy conmovedor. Y luego la semana siguiente iba a su casa y proyectaba la película que hicieron, la proyectaba en una pared de su sala. Y luego simplemente los dejaba a que la vieran y luego teníamos unas pláticas hermosas acerca de lo que habían filmado. Y el director de este hospicio había escuchado acerca de estas peliculitas que yo le hice a esta mujer. Y de hecho fueron ellos quienes me hablaron por teléfono y me dijeron si yo podía ir al hospicio o al centro de atención y para enseñarles la técnica al personal y quizás incluso a algunos de los hijos de los pacientes. Y así fue como empecé con esto. Fui eh, y no estaba segura que iba a ser un largometraje documental. Pensé que más bien iba a dar clases de cine
en un ambiente particular, específico, y así fue como empezó todo esto. Yo, después de ver estas películas, o sea, como películas de la muerte, enfermedades terminales, o estos artículos de una enfermera revela los 5 últimos deseos más comunes de las personas que van a morir, y está en saber, ¿no? De la experiencia de personas que saben que van a morir pronto. Termino siempre con una cosa así de, eh, ya voy a vivir mi vida de otra forma y le voy a decir a todas las personas que las quiero todo el tiempo. em, Porque en realidad la muerte está a la vuelta de la esquina de todo mundo, solo que más probable para algunas personas el motivo de su muerte, ¿no? Que son la gente que tiene enfermedades terminales. Em, Sin embargo, hay algo también muy poco práctico de una aproximación hacia la vida, es decir, de pensar que hoy es el último día de tu vida y vivirlo como si fuera el último día de tu vida, porque muy probablemente no lo sea. Y tienes que planear a futuro, tienes que hacer una serie de consideraciones porque probablemente te queden otros 40 años aquí, ¿no? Em, ¿Cómo para sin embargo, también el olvidarnos de que la muerte está a la vuelta de la esquina nos hace alejarnos de esa verdad y de la potencia que tiene esa verdad en nuestras acciones, sobre todo con los demás. ¿Cómo para ti es el buen balance? Es decir, ¿cómo podemos vivir nuestra vida con la probabilidad de que vamos a vivir décadas más y al mismo tiempo con la presencia de que la muerte puede ocurrir en la siguiente hora? So, I mean, that's such a brilliant question, Es una Alejandra. película brillante, no, perdón, una pregunta brillante, Alejandra. Y una de las cosas que quería hacer en la película era involucrarme con gente que tuviera diferentes respuestas a esa pregunta, esas preguntas. Tosh, por ejemplo. Se ve que el trabajador social, la trabajadora social le dice, aceptas que probablemente vas a morir en los próximos 6 meses, porque así puedo darte dinero para todo esto. Y él dice, no, yo no, él renuncia al dinero para poder renunciar a esta idea de la muerte. Y jamás quería hablar de la muerte, solo quería cantar canciones hermosas y nos divertimos tanto con Tosh porque reescribíamos las letras de las canciones de Sinatra, lo hacíamos juntos, y un día llegué a filmar y él no estaba ahí. Le había dado un ataque cardíaco mientras se agachaba para recoger el periódico frente a su puerta, la puerta de su casa. Y esa fue una muerte perfecta para Tosh. Así él quería que fuera, sin pensar en ella, viviendo bien en cada momento y de repente, ¡pum!, se acaba la vida. Alguien que lo pensaba muy distinto sería Alicia, por ejemplo. Ella piensa, está bien, me voy a morir, entonces voy a disfrutar, voy a usar todo mi dinero y me lo voy a gastar todo lo que pueda, quiero divertirme, quiero juntar fondos para el hospicio y, y ella decía, estoy lista para morir porque mi esposo murió antes que yo y la vida ya no es tan divertida. Y ella quería hablar acerca de toda su vida y ponerla dentro del contexto de una completud, de estar completa. Y esto es algo, una tradición muy vulnerable en relación al enfrentarse a la muerte. En el arte medieval, el arte de la muerte, el arte de morir medieval, el ideal era que y si escribieras la última página de tu libro y que esa última página fuera muy buena. Y Alicia, aunque ella quizás no haya leído estos manuscritos medievales, ella encarnaba esta idea. Ella quería hacer que la última página de su libro, la de su muerte, fuera una buena página. Por otro lado, alguien como Nikki, Tragic that this beautiful young woman with 4 y children esto fue absolutamente trágico, que esta mujer joven, hermosa, con 4 hijos, con una actitud tan sana ante la vida y ante su enfermedad. Y decía, sí, yo tomo el tratamiento y luego olvidémoslo. Y su cáncer regresó con mucha mayor fuerza
y todo lo que ella amaba se le quitó, desapareció. Y, y cuando me preguntaste antes que se había sido difícil para mí, en el caso de Nikki fue casi insoportable realmente. Fue casi insoportable. No tenía la fuerza para lidiar con lo que ella pasó, con la que la vi, con las cosas por las que la vi pasar. Después de que ella perdió el uso de sus piernas y después de estos 2 días de un dolor insoportable, que ella de repente me dijera, Amy, voy a cantar una canción, ¿estás lista? Quiero que grabes, que me filmes esta canción. Y entonces cantó esta canción increíble sobre la amistad. Y es como si ella quisiera encontrarse con su muerte ofreciendo un regalo. Y esa era su generosidad. Eso es quien ella era. Y creo que lo que yo vi es que cada uno de nosotros se enfrenta a la muerte, a su propia muerte, a su propia manera. No cambiamos radicalmente el momento de morir, no lo creo. Creo más bien que nosotros, nosotras, los procesos de expresar quiénes somos realmente y los valores que nos han guiado a lo largo de todas nuestras decisiones de vida se intensifican a medida que llegamos al momento de nuestra propia muerte. Sobre el tema particular de la generosidad, siento que un ejemplo muy claro de, de cómo podríamos definir generosidad es lo que se ve en el personal que trabaja en ese hospicio en particular. Y las instituciones de cuidado de la salud se caracterizan por profesionales que en otras circunstancias quizás son más pragmáticos y tal vez un poco más fríos en su acercamiento, pero al principio del documental esta enfermera dice, bueno, uno cuando decide ser enfermera entra a la profesión con la intención de arreglar las cosas. Quiero solucionar, quiero arreglar. Y cuando llegas a un lugar como este hospicio, te das cuenta que no puedes arreglar nada, que lo único que puedes hacer es escuchar y que el regalo también de escuchar con atención es algo que hace la verdadera diferencia, ¿no? Porque no hay una solución. Se tienen que entregar otras cosas de otras formas. Y lo que me gustaría saber, digo, no sé si sea información que tú tengas, no sé si sigues de alguna manera en contacto con esta otra gente, que es la gente que se queda, ¿no? Porque el documental es sobre las personas que se van, pero de alguna manera también nos involucra mucho con la gente que se queda y que se van unos y esa gente permanece. No sé si tengas algo que contarnos sobre la experiencia de ese otro lado del hospicio, fuera de lo que nos muestras en el documental, porque la resiliencia de ese personal y la manera en la que acompañan y tienen que sobrevivir cada una de las pérdidas debe de ser una cosa durísima. Yeah, Sí, I was really amazed by that. es algo que realmente me impresionó. When I was being Y al shown around principio, and cuando me I had a mostraban el smile on my lugar, face, una de las enfermeras maravillosas a lead me nurse, llevó she said, so this is where we go to cry. a un lugar y me enseñó que era un cuartito pequeño. Y me decía, aquí es donde vamos a llorar, And she said, porque we no actually say queremos you need llorar en el pabellón. Y puedes usar tú también, eso también tiene que ver, si quieres llorar, te encierras aquí en este lugar para llorar. No queremos llorar, que llores tampoco tú en el pabellón. I think what Y Mandy creo Moore said about que lo que la enfermera Mandy dijo acerca de escuchar y lo que dice acerca de cómo puedes planear cuando no sabes si va a estar aquí en 2 meses o en 10 años, exactly the right questions to be asking. es, son las preguntas exactas que hay que preguntar. Y lo que hacen esas preguntas es que lo que están diciendo es que esta es una persona, no es alguien que tenga cáncer o alguien que tenga esclerosis múltiple, no, es una persona. Y nosotros, el personal, debemos conectarnos con esa persona. Y una de las cosas que me hizo muy feliz es que esta película se está utilizando en Escocia para trabajar con estudiantes de medicina, para mostrarles a los estudiantes una calidad de los cuidados
para las personas y que va más allá de las enfermedades. Y creo que es muy bueno para eso y que es bueno para los estudiantes y lo entienden muy rápido los estudiantes. He tenido muy buena retroalimentación a ese respecto. Y para responder tu pregunta acerca del personal, sí, sigo en contacto con ellos, con ellas. Y nos divertimos mucho haciendo la película y el personal también ha ido conmigo, miembros del personal han ido conmigo a algunos festivales de cine. Por ejemplo, fuimos a un festival de cine llamado Southwest by Southwest en Texas y tanto Mandy como el maestro de canto se pusieron sus micrófonos y guitarras, empezaron a cantar. Y supongo que algo que sucede si tienes que decirle adiós a gente que te agrada mucho o que quieres y tienes que hacerlo una y otra vez, es una sensación enorme de aprecio hacia la gente que está en tu familia y que logra estar viva mes tras mes, año tras año. Y empieza a parecer un poco milagroso este hecho de que la gente se mantenga viva y te mantienes, sientes agradecimiento por la gente que siga ahí y siga viva. Y eso es algo que yo sentí también mucho, de una forma muy poderosa. Otra cosa que me enseñó el personal del hospicio o- es la importancia de la supervisión clínica regular. Todo el personal se reúne con sus supervisores cada 6 semanas y hablan acerca de las cosas que le están pareciendo difíciles. Y yo decidí hacer lo mismo, especialmente en relación con la muerte de Nikki. I couldn't have No kept podía, no podría haber seguido filmando para nada si no hubiera podido reunirme con alguien y explicarles lo imposible que era esto, cómo se me había roto el corazón filmando esto y qué caso tenía lo que estaba haciendo. Y fue enormemente importante para mí y me ayudó mucho tener estas reuniones reflexivas regularmente con un supervisor clínico entrenado para ello. Eh, yo voy a decir una pregunta, no sé si está muy abstracta, si sí me dices. ¿Qué cambió en algo para ti la manera en que defines el bienestar y la salud? What an interesting question. I think you're Qué right. pregunta tan interesante. Y creo que tienes razón. Y creo que no lo había pensado hasta ahora. Así que discúlpame si estoy como improvisando ahorita en lo que voy a decir, pero y lo hago quizás un poco lento, pero lo que vi ahí fue gente que tenía lo que se puede decir como discapacidades reales, que tenían que caminar con muletas, que se le había roto la columna vertebral, se le habían recolocado y ahora tenía como una curvatura, y que pasaron de ser una mujer hermosa y una estrella en el escenario, ahora eran personas que estaban pues, dobladas o con una joroba. Y, pero lo que importaba es que estaban ahí, seguían vivas, seguían hablando, seguían involucradas. Así que creo que tienes razón. Sí, expandió o hizo crecer mi noción del bienestar y en relación a muchas condiciones físicas distintas y me hizo darme cuenta quizás de la importancia de la actitud mental, de la voluntad de vivir con la incertidumbre de no saber qué es lo que va a pasar. Y creo que eso, y he ido de hecho más lejos en eso. Uno de los resultados de esta película fue que comencé a investigar o ver, a analizar el budismo, porque hay una inteligencia acerca, la noción que tiene el budismo acerca de la muerte y la vida, esta idea de que el tiempo puede verse de una forma muy distinta, porque creo que el tiempo en el hospicio es algo distinto
al tiempo en nuestro mundo lleno de ocupaciones y donde tenemos agendas y cosas que queremos lograr. Y hay algo acerca del budismo y aprender acerca de cómo dejar ir las metas y aprender a reconocer, por ejemplo, en mi propia vida, el ego la lleva y el orgullo también es algo que guía mi vida y de repente me di cuenta que quizás podía dejar de lado estas cosas un poco. Y cuando sí puedo lograr dejar de lado estas cosas, me doy cuenta de cuánto se enriquece el mundo y fluye hacia mí y cuánto recibo a partir de esto. Así que diría que eso realmente ha aumentado mi sensación acerca de lo que es el bienestar. Quizás antes yo pensaba que lo importante para mi bienestar era tener un cuerpo que funcionara casi perfectamente y ahora probablemente diría que el bienestar es realmente una cualidad de poder recibir, de permitir que el mundo, lo que sea que el mundo está haciendo en cada momento, que entre en mí y poder verlo. Sí, es muy budista. Gracias. Hablando del paso del tiempo y porque estas cosas inevitablemente ocurren, el tiempo que teníamos Alejandra y yo para platicar con Amy se acabó y es momento de que la gente que nos acompaña el día de hoy en esta charla tenga también una oportunidad de hacerle sus preguntas a Amy. Entonces, si les viene bien, voy a darle la palabra a la gente en un poco el orden, creo, en el que están las preguntas ya puestas en el chat. Si les viene bien, entonces podemos arrancar con Juan Pablo Vivaldo, que puso una pregunta hace un muy buen rato y que tal vez la quiere hacer todavía. Soy Juan Pablo Vivaldo de México. La película me conmovió profundamente y me hizo reflexionar sobre la diferencia abismal que representa experimentar los sufrimientos y las enfermedades en un país con condiciones políticas, económicas, sociales y culturales tan diferentes al mundo latinoamericano. Mi pregunta para Amy Hardy es, ¿por qué cree usted que en un país como México, cuya historia ha estado marcada por la desigualdad, que actualmente cuenta con más de la mitad de su población viviendo con ingresos mínimos, con un sistema de salud saqueado durante décadas por gobiernos neoliberales y con una escasa cultura del cuidado, a pesar de los sufrimientos y las experiencias, ¿por qué en muchas ocasiones también se pueden cantar más de 7 canciones para una vida larga? Gracias. We are all going to die, and Bueno, we are all todos vamos a morir y todos vamos a buscar el consuelo. Y hay un médico, Arthur Frank, que dijo, quizás la cosa más importante, la regla más importante de la medicina sea ofrecer consuelo, ser un testigo y ofrecer un consuelo a la gente. Y creo que lo que vi en el hospicio es que la gente necesita ser reconfortada. La gente necesita saber que la otra persona tiene la intención de reconfortarla y tiene la voluntad, la disponibilidad de estar ahí. Y donde creo que puede haber una diferencia y no sé suficiente acerca de cómo sean los cuidados en los pisos en México, pero espero que quizás tengan también ese ideal, por decirlo así, de que el personal también crea en estas cosas, pero lo que creo que es diferente es, he visto lo que sucede cuando no se puede controlar el dolor, lo vi en el caso de Nikki, y si no tienes acceso a los medicamentos para controlar el dolor, vas a tener una experiencia totalmente distinta y tus posibilidades van a ser totalmente distintas. Creo que el dolor destruye la personalidad. Creo que si tienes un dolor desesperado o un miedo desesperado, entonces es muy difícil
encontrarse con la muerte propia, con tu propia muerte, de una forma que haya alguna aceptación. Creo que deshacerse o eliminar el dolor y el miedo es algo que siempre debe de ser una prioridad. No sé si esto responde a tu pregunta realmente. Okay. Well, listen, in summary, what I Escucha, said en resumen, lo que dije, Juan Pablo, fue que si hay dolor y miedo, entonces no puedes aceptar tu muerte de una forma ecuánime. Y eso me parece que es lo más importante para mí como prioridad, eliminar o deshacerse del miedo y del dolor. Así se puede tener comodidad y tener un confort y un consuelo ante la muerte. César. Sí, sir. Gracias, Amy. Me ha gustado mucho el documental y se me antoja preguntarte si al haber estado en contacto con los pacientes, con los residentes del hospicio, tú sientes que se empoderaban al estar no solamente íntimamente en contacto con el presente, pero estas canciones tienen el poder de contactarte con el pasado y además de estar en el presente, dejar un testimonio. Si percibes que ellos se sentían empoderados al ser grabados. Gracias. I would say definitely. Yo diría que And sí, definitivamente sí, estaban empoderados. really loved it. And Les I encantaba que think los they were on filmara. medication, Y so algunos de ellos toman muchos medicamentos, be asked to do así que anything for no very se les long. puede pedir que hagan nada durante demasiado tiempo. Así que lo que queríamos era que todo el mundo cantara sus canciones en 15 minutos y tenemos que estar listos para filmar muy rápido. Y siempre le mostrábamos las canciones. Yo hacía ediciones muy rápidas y le mostrábamos las canciones y se las mostrábamos a sus amigos o a la clínica entera o el hospicio entero, como quisieran ellos. Les mostrábamos las canciones y les encantaba ver esto. Sentían, porque cantan muy bien, pero era como que les hayamos dado estas canciones a ellos. Y les encantaba saber que la canción iba a durar más que ellos, o sea, que iba a estar ahí cuando ellos no estuvieran. Y Tosh, por ejemplo, porque Tosh, como dije, fue uno de los primeros. Cuando hice un pequeño DVD de Tosh, de la primera canción de Tosh, él me dijo, eso está genial. Me dijo, ¿me podrías dar una copia de esas para mí? Y le dije, claro. Y quizás unas copias para mis parientes. Y ya quería 45 copias. Quería 45. Y me volví a una fábrica, le di las 45 copias y todo el mundo quería sus pequeños DVDs de sus canciones para compartir. Y cuando la hermosa Nikki murió, ella había pedido que en la iglesia, cuando le estuvieran velando, que sus dos canciones se tocaran. Y las tocamos con muy buenas bocinas, se oían en toda la iglesia. Y ella pidió que todo el mundo se vistiera de rosa en su funeral y que se tocaran esas dos canciones. Y fue una cosa muy impresionante. Sentí que la gente estaba muy orgullosa de sus canciones. Y a la mitad del proceso de filmación, yo no soy una persona muy musical. Esto fue muy difícil para mí, porque yo no conocía las canciones. Había diferentes tipos de canciones en diferentes tonos y tuve que buscar ayuda de un director musical y encontré a alguien que daba entrenamiento de voces para estrellas. Y esta persona, esta mujer, la llevé al hospital y ella dijo, todo el mundo la amó. Y ella dijo, solo tiene estos 15 minutos para todos. Así que hay que asegurarnos que en esos 15 minutos puedan encontrar su mejor voz. Así que les gustó aún más después de eso, porque sabían que iban a sonar maravilloso. Gracias, Amy. Margarita. Gracias, Amy, por este conmovedor documental. Yo te quería preguntar si, claro, veo que estás consciente de lo mucho que tú le diste a los pacientes que participaron, ¿no?
pero yo pienso que no nada más en términos de mejor ánimo, inclusive budistas, sino también de su salud un poco, claro, porque ya se sabe ahora en la medicina actual cómo estas revalorizaciones, este mejoramiento del ánimo, esta atención a los pacientes, los mejora físicamente, ¿no? Con procesos de liberación de endorfinas, de neurotransmisores que los ayudan un poco hasta mejorar los procesos de dolor o con los efectos, o algo parecido a los efectos placebos. Entonces, yo creo que eso, incluso con el último comentario que acabas de hacer, eso en cierta forma ayudó, ¿no? ¿No piensas? Do you know, you are so right, Margarita. And I tell you, when Tienes I toda read, la razón, Margarita. Y te voy a decir cuando entendí esto realmente, porque tienes toda la razón. Para mí es difícil hablar acerca de esto y van a entender por qué, pero un día me llamaron a que fuera a la dirección del hospicio y me dijeron, tenemos algo importante que decirte. Y yo les dije, hoy estaba preocupada yo, porque dije, hoy, ¿qué me van a decir? Quizás hubo una queja, quizás hicimos demasiado ruido, no sé. Así que estaba muy nerviosa. Y entonces dijeron, Amy, lo sentimos mucho, porque tú estás aquí para hacer una película sobre la muerte y estás filmando a 7 personas y las llevas filmando y una de ellas en particular prognosis of only 3 months. tenía un pronóstico de solo 3 meses de vida. Y lamentamos decirte esto, Amy, pero en 5 de estas personas, sus síntomas se han estabilizado y probablemente vamos a tener que sacarlos del hospicio porque no están demasiado muy bien. Y esto es algo que nunca habíamos tenido que hacer antes. Y fue algo maravilloso. O sea, para mí era la mejor noticia que podía imaginar. Y creo que tiene razón. Creo que fue el cantar. Creo que fue el cantar. Y también era muy divertido hacer una película, tener a un coach de voz, de atención, verte a ti mismo, trabajar con los niños, los hijos, perdón. Es algo que realmente te hace sentir bien. Y como dijiste tú, aumenta las endorfinas. Y también es una situación muy graciosa porque de repente dije, ay, Dios mío, no puedo dejar de hacer esta película nunca, tengo que filmar para siempre porque quiero que esta gente viva. ¿Qué ayuda? ¿Qué voy a hacer? Es demasiada responsabilidad para mí. Y probablemente sí, eso hizo que filmara mucho más tiempo. Yo quería seguir yendo y yendo a filmar. Y creo que sí, tienes razón. Creo que hay algo relacionado con el que realmente te vean, que realmente te valoren, que hace que la gente se sienta tan bien sobre sí misma, que su salud mejora. Y algo que fue muy importante, no es nada más que yo viera el valor de ellos, y claro que yo lo veía, no, sino era el proyectar estas películas, pequeñas fragmentos de película, y que se pudieran ver a ellos mismos y y que el personal y los otros pacientes pudieran verlos. Eso me parece que es lo que realmente hizo que la gente se sintiera maravilloso. Y hice de hecho una película sobre pacientes de cáncer y encontramos que sucedía lo mismo. Ahí nos vimos que sucedía lo mismo. Verónica. Verónica. Hola, ¿qué tal? Hugo, Mariana, Alejandra, bueno, todas colegas, muchísimas gracias a la UNAM y a la Filmoteca por esta experiencia. Nos invitó Jimena, con quien tenemos mucho tiempo de trabajar y la verdad le agradecemos muchísimo en el Seminario de Envejecimiento de la UNAM. La verdad es que fue una película maravillosa, Amy, muchísimas gracias, porque tiene efectos múltiples, ¿no? Uno es hacernos más conscientes del valiosísimo trabajo del cuidado en estas instituciones como el hospicio, que son instituciones de cuidados paliativos, ¿no? E incluso los asilos mismos, con todo este personal maravilloso que se entrega y que nosotros en México creo que todavía no lo valoramos completamente, ¿no? Por otro lado, no lo puedo dejar de ver esta película en el contexto del COVID, ¿no? De este virus que está atacando al mundo y que
nos hace más finitos que antes, ¿no? Y la muerte cobra otro sentido, pero también la vida cobra otro sentido. Y yo quisiera nada más apuntar a todos la importancia de los efectos múltiples, porque, y de pronto darle ideas a la Filmoteca para que hagamos algo con los estudiantes que estudian envejecimiento también en la UNAM, porque los efectos múltiples es, primero, el que el espectador ve su finitud y también el detalle de la importancia de la vida diaria, de cada instante. Uno ve el papel del personal que está atendiendo y cuidando, el papel de las familias y el papel de las instituciones, ¿no? Entonces, generas con este tipo de trabajos, Amy, generaste un efecto múltiple hacia la calidad de vida de los seres humanos que no vemos porque están enfermos y están de pronto guardados en un espacio, ¿no? En donde los estamos dejando esperar la muerte. Y hay un concepto en gerontología que a mí me gusta mucho y que tú estás utilizando en este documental, que es la generatividad, que es el legado que dejan estas personas a los otros que nos quedamos, ¿no? Y me parece que es algo maravilloso, maravilloso, porque en este momento tenemos mucho que pensar lo que nos está impactando esta pandemia, pero también todos los procesos de enfermedad que muchas veces no vemos, como el cáncer que mencionas, ¿no? Como la esclerosis múltiple que abordas y como otras formas de discapacidad que no son terminales propiamente, ¿no? Pero por supuesto las enfermedades terminales pues las vemos mucho menos. Así que yo te quiero agradecer muchísimo porque este tipo de experiencias nos dan muchísimas ideas en el seminario. Muchos somos profesores de estudiantes que estudian el envejecimiento, que estudian las vejeces y que estudian las enfermedades también, ¿no? Y cómo en las personas, desde un enfoque de la persona, del modelo centrado en la persona. Y creo que eso es lo que tú logras con estas 7 Songs, ¿no? Que pensemos siempre en las personas, no en las enfermedades, ¿no? Y eso me parece que es un recordatorio maravilloso. Así que muchísimas gracias, Amy. Veronica, thank you for that. That was so... Verónica, gracias por lo que dijiste, qué manera tan hermosa de decirlo. Y me siento honrada de escuchar tus palabras. Y hay algo, una cosa que vale la pena mencionar quizás para tu departamento, tus seminarios. Yo quería hacer que esta película fuera lo más útil posible para todos los trabajadores de los hospicios, todas las caridades que trabajan con los cuidados paliativos. Así que les pregunté cuáles eran los principales problemas a los que se enfrentaban en el Reino Unido. Y me dijeron que a la gente le daba mucho miedo los hospicios y llegan con nosotros demasiado tarde. Muchas veces no los podemos ayudar porque las cosas han avanzado demasiado. Y también me dijeron que la gente se niega a pensar en su propia muerte. Y eso significa que nunca nos dicen cómo quieren que los tratemos y eso hace que nuestro trabajo sea mucho más difícil. En particular, una caridad que se llama Macmillan decía, miren, tenemos estas formas para la terminación de la vida y queremos que la gente las llene para poderlos ayudar realmente y la gente no las quiere llenar, no quieren llenar estos formatos. Y una de las cosas que sentí que quizás me hizo sentir orgullosa o más orgullosa es que después de cada proyección hicimos 150 proyecciones en cines por todos lados en el Reino Unido con organizaciones de caridad locales y en cada una de estas proyecciones teníamos estos formatos de Macmillan y después de ver la película la gente sí quería llenar estos formatos y querían decir cómo querían que fueran las cosas cuando ellos murieran, lo que se quería que se hiciera cuando ellos murieran. Y también me hizo darme cuenta que el cine es muy importante. Y el valor de la gente en el hospicio nos permitió superar nuestro propio terror
de pensar acerca de la muerte, tanto de la gente que amamos como de nosotros mismos. Y porque entonces, al usar esto realmente, en ese momento, después de que la película acaba de ser vista por la gente, ese es un momento lleno de potencial. Y simplemente dejamos que el público se vaya así nada más, no. Así que hice un taller en el que hice que todo el mundo trabajara en parejas y les presenté 4 preguntas, las 4 preguntas. Each other the questions and write Y down lo único que tenían que hacer era preguntarse las preguntas y escribir lo que la otra persona había dicho. Y estas 4 preguntas realmente le permitían a la gente articular y expresar con exactitud cómo sus propios valores se habían expresado en sus vidas hasta ese momento y cómo se iban a seguir expresando al enfrentarse a la muerte. Y creo que eso fue algo muy útil para la gente. La gente me dijo que les había resultado útil y yo también vi o veía esa transformación enorme. El público empezaba llorando y luego se reían con estas preguntas y yo siempre pensaba, ay, Amy, ¿qué hiciste? Pero al final se ríen, se abrazan y, y creo, no creo que sea bueno que todos carguemos este miedo y que tengamos este gran área a la que no queremos ir porque es demasiado dolorosa. Así que poder romper con eso y poder pensar con claridad acerca de nuestra mortalidad y acerca de quiénes somos y qué queremos y con exactitud al enfrentar la muerte fue algo muy liberador y creo que es algo muy liberador esto. ¿Mamá? Señora mamá de Alita. Ajá. Hola, Emi, me encantó tu documental, lloré muchísimo, me acordé del último año de la vida de mi mamá que fue muy difícil y se la pasaba tarareando todo el tiempo. Yo creo que pues se sentía mejor haciendo eso. Mi pregunta es, ¿qué pasa? ¿Qué nos pasa con la música? ¿Qué pasa en el cerebro? ¿Qué nos pasa por qué hace que nos sintamos alegría o tristeza o sí, esta cosa de las endorfinas, pero qué es lo que creo que no sé, qué es lo que pasa y es lo mismo con los animales? A lo mejor esto es para las mandarax, ¿les pasa lo mismo? Gracias por el documental, me encantó. I think I have to turn this question to Leonora and Alejandra. Creo que pasarle esta pregunta a Leonora y a Alejandra, porque no tengo la menor idea sobre qué pasa con los animales. Creo que nos están dejando más bien tarea para un programa entero, porque después de este documental la verdad es que, o sea, de que me urge saber cómo fue, sobre todo entendiendo, o sea, a raíz de lo que nos contó ahora recién Amy, de la recuperación de los pacientes, o sea, de los participantes y que los dieron de alta, hay mucho que pensar. Pero no sabemos por ahora. Pero lo sabremos, y ustedes también. Y Paola, y esta es la última pregunta porque se nos acaba el tiempo. Lamento que no tengamos más tiempo, pero así es el tiempo. Muchas gracias, qué afortunada yo. Pues también me uno a felicitar por este documental. La verdad es que me deja muchas cosas. Empezaré por decir que escribí en cada una de las canciones algo que me dejaron y diré 2. Alicia me deja la genialidad, Tosh la viveza, las ganas de vivir, ¿no?, ante la muerte, y Nicole el no detenerse nunca, ¿no?, hasta que pues, esto se detiene por sí solo. Y mi pregunta específicamente tiene que ver con pues, el papel del personal fundamental, ¿no?, de cuidados, que es algo que pues acá en el seminario del SUYEP nos ha interesado mucho. Y sobre todo pues en nuestro país, ¿no?, que tiene otras características. Entonces mi pregunta es, ¿en qué elementos descansa tener un personal capacitado y con vocación? Es decir, pues, ¿qué los hace a estas personas estar, escuchar, aprender, compartir? Porque pues no es solo el sueldo, ¿no? No es solo... ¿había algún personal cuando ustedes realizaron el documental? Alguien del personal, una enfermera, alguien administrativo, alguien de limpieza, que no tuviera esta empatía, este profesionalismo,
esta disposición a dar más, ¿no? Y que pues, solo fuera un trabajo más para ellos. Y esto pues es muy importante porque sin duda nos enfrentamos a la realidad de cuidarnos entre todos. Y pues nada más debo decir que además me recordó que yo le comentaba a mis familiares precisamente Creo que hicieron algo muy inteligente en este hospicio y es que seleccionaron con mucho cuidado a su personal y luego había muchísimos voluntarios. Creo que tenían como 160 voluntarios o algo así. Y es que esos voluntarios solamente van unas cuantas horas por semanas y reciben capacitación. Y eso significa que el personal puede, bueno, básicamente que tienen más tiempo. No tienen que hacer tanto trabajo rutinario todo el tiempo, porque algunos de los voluntarios hacen esto. Y creo también que la comunidad local está muy orgullosa de este hospicio. Hay 3 o 4 tiendas donde juntan fondos para el hospicio y hacen un gran esfuerzo para que el ambiente de trabajo sea muy bueno para este hospicio. Y si sales a la comunidad local y dices que trabajas ahí en el hospicio, te tratan con un respeto enorme. Y creo que estas son cuestiones esenciales que dan apoyo y que permiten que cada uno de los miembros del personal den lo mejor de sí para el hospicio. Creo que todo esto es muy importante. Pues gracias por todas las preguntas. Gracias, Amy. Tenemos que ir cerrando. Creo que pues creo que en la cultura mexicana creemos que tenemos mucho contacto con la muerte porque tenemos esta fiesta del Día de los Muertos, que a mí me parece que, bueno, no me parece que sea un contacto con la muerte en el sentido que nos confronte con ella, porque de hecho en esta fiesta imaginamos que los muertos vienen como si estuvieran vivos, lo cual desde mi perspectiva es más bien alejarnos a la idea de que realmente ya no están, que es algo que Alicia, esa es una de las frases que se quedó más conmigo de la película, cuando Alicia dice, me preocupa de que cuando me muera no sé qué, y después dice, bueno, que no me voy a preocupar porque voy a estar muerta. Después de la muerte no estás. Y creo que esa idea es muy fuerte, ¿no? O sea, creo que esa idea que en realidad todos sabemos es la que nos aleja y de la muerte y al mismo tiempo entonces nos aleja de la experiencia de sí estar vivos, de que cuando sí estás vivo, sí estás. Y existe en ese sí estar todo el potencial de todo, ¿no? En realidad, o sea, como sí, del potencial, así, tal cual. Y creo que tu película, Amy, hace eso muy visible y tangible. Es decir, se trata de la muerte, se trata de la muerte que está por venir, pero en realidad, como lo dicen también en la película, nosotros, ¿no? Alguien del personal del hospicio dice algo así como, no vemos a una persona que está por morir, vemos a las personas que están vivas. Y creo que la película da esa sensación también. Se trata de la muerte, pero en realidad se trata de la vida. Y pensar sobre la muerte es pensar sobre la vida. Y por eso nos conmueve tanto. Y creo que en realidad por eso también hace difícil las pláticas sobre la muerte, porque nos hace platicar sobre lo que es vivir, que en realidad es esa experiencia. Entonces, que tu película facilite estas conversaciones, estas reflexiones, me parece valiosísimo. Muchas gracias. Y muchas gracias a todas las personas que la vieron y lloraron y se confrontaron con la muerte y se confrontaron entonces con la vida también. Después de eso, nada más me gustaría como añadir que la herramienta de la música, que es algo que todos identificamos con una parte muy fundamental precisamente de estar vivos y de gozo y de felicidad y de convivencia y de como que de alguna manera de unión, que sea el hilo que une a todas estas personas que están camino a ya no estar, es muy bonito, es como una celebración de alguna manera, porque la música es algo que también permite celebrar
y que usamos mucho cuando celebramos y ayuda como para esta celebración de la vida en sus últimos momentos. No sé, creo que hace mucho tiempo que yo no me encontraba tan conmovida por algo. Te lo agradezco mucho, Amy. O sea, no que esté muerta por dentro, a veces se siente como si sí, pero la verdad es que este documental en realidad me movió de muchas formas y sí esta confrontación que te invita a hacer, porque no te obliga, sino que te invita, porque se ha contado de una manera que se siente como que te abraza, como de ven, vamos a pensar en estas cosas. No te empuja a hacerlo, sino que te invita de una manera muy bonita a pensar y sí, a confrontar, pero de una manera justo muy, no sé, muy conmovedora. Muchas gracias a la Filmoteca de la UNAM, a la LEF por invitarnos. Me parece extraordinaria la temática del festival de este año. Esas reflexiones sobre la medicina que permiten películas como la de Amy hacer es muy valiosa. Está en el chat el link de la página del documental anterior de Amy del que nos platicó, que es de Edge of Dreaming. Hugo nos hizo favor de compartirlo, así que si tienen ganas de ver un poquito más de la filmografía de Amy, ese quizá es un buen momento un buen lugar para empezar. Gracias a Hugo, gracias a Mariana por invitarnos puntualmente a Alejandra y a mí a tener esta experiencia. Gracias a toda la gente que estuvo con nosotros toda esta mañana y que al parecer estuvo tan conmovida como nosotras. Y sí. I would just love to say one last thing, which is Solo me encantaría decir una última cosa. Muchas gracias a el Aleph y a la universidad y a los facilitadores, sus preguntas tan inteligentes de todos, especialmente, claro, de Eleonora y Alejandra. Y en particular, imaginen qué felices están haciendo a la gente de esas películas. Ellos están en un lugar muy pequeño, en Escocia, y saber que su experiencia significa algo para cada uno de ustedes es algo enorme, es algo que es una felicidad enorme para ellos y ellas. Así que les agradezco en nombre de estas personas también.